Futboleros, en este hermoso deporte se valoran demasiado las individualidades, pero si hay algo más apreciado son los jugadores que hacen mejor a sus compañeros. En este video vamos a recordar 6 duplas legendarias del siglo XXI. Te agradezco por estar del otro lado y comencemos. Muchachos, en el último Gran Milan que logramos ver estaba dirigido por Carlo Ancelotti. Tenían a un Balón de Oro como Andrei Shevchenko y Ricardo Kaká, pero esta dupla era silenciosa así como magistral. Hablamos de Andrea Pirlo y Gennaro Gattuso, dos mediocampistas de primera línea que se complementaban a la perfección, y era porque ambos eran dos polos opuestos. Andrea Pirlo, la elegancia, el manejo de balón, la visión de juego, la inteligencia, y Gennaro Gattuso, ese futbolista que tenía todo lo contrario, físico, regio. Es ese jugador con el que siempre quieres ir a la guerra. Recuperaba todos los balones, se barría sin miedo alguno, y todo para que Andrea Pirlo tuviera toda la libertad para jugar, para distribuir la pelota y que el equipo generara peligro al rival. Ganaron la Champions League y su éxito no solo se reduce al Milan, porque en Italia también lograron la Copa del Mundo. Increíble lo de estos dos. Mi gente, cuando el ruso Roman Abramovich compró el Chelsea, quiso formar un equipazo, y para eso trajo a dos jugadores de primerísimo nivel y leyendas del club, Frank Lampard y Didier Drogba, dos jugadores que marcarían una época en Stamford Bridge. Didier Drogba es ese futbolista que no te rebajaba dentro del área, tenía una corpulencia física que demostraba que venía de la élite africana, y al mismo tiempo un Frank Lampard que es de esos mediocampistas que si jugara en la actualidad valdría 200 millones y barato. Asistió a Didier Drogba en 38 ocasiones en la Premier League. Ganaron la primera orejona para el equipo londinense. Al finalizar su carrera, el mediocampista inglés terminó siendo como el jugador con más goles en la institución. José Mourinho supo compenetrar estos dos futbolistas de tal manera que cuando Drogba fijaba centrales, desde la parte de atrás llegaba Frank para marcar auténticos golazos. Son jugadores que ya no se ven hoy en día por la calidad y por el sacrificio. Amantes al fútbol, el Manchester City hoy en día es uno de los ultrapoderosos del fútbol mundial. Era un equipo sin títulos, sin copas, y ahí fue cuando decidieron contratar a dos jugadores de época. Uno, el Kun Agüero, famoso por ese gol ante el Queens Park Rangers, y el otro, un jugador español que marcó una era tanto en su selección como en todos los clubes que pasó, David Silva. Ese jugador mediocampista con una pegada excelsa, podía ver los pases que nadie más veía, que podía deshacerse de dos rivales. Era ese trabajador silencioso que filtraba balones de manera épica. Y el Kun Agüero, ese delantero que veía espacios y veía una definición exquisita, y entre ellos dos ganaron la primera Premier League del siglo XXI para los Citizen. En el banco estaba Roberto Mancini, y fue el que mejor entendió esta dupla, que le dio la confianza, le dio la seguridad para ser los dueños del equipo en la ofensiva, porque atrás estaba un Vincent Kompany, pero este dúo David Silva y Kun Agüero merece más reconocimiento del que tuvo. Los Galácticos de Zinedine Zidane, que tenían una pareja de centrales que era mejor que Batman y Robin. Sergio Ramos, famoso por hacer los goles 90 y Ramos, como en Lisboa en la final ante el Atlético de Madrid, pero Rafa Varane, un futbolista que llegó con 18 años al Santiago Bernabéu para marcar su leyenda, para ser un jugador difícil de volver a encontrar en sus filas. Tenía un Pepe, el cual superó en la titular, el ganador de las 3 UEFA Champions League del año 2016 al 2018, de esas duplas defensivas que nos dejaban tanto seguridad, velocidad, vértigo. Sergio Ramos a veces tenía arrancadas ofensivas, pero cuando eso ocurría, Varane se quedaba atrás para apagar incendios, porque uno era frío y el otro era caliente. Por más opuestos que fueran, se compenetraban de manera fantástica, de manera increíble, porque Rafa Varane solo hay uno y Sergio Ramos, auténtica leyenda. Hubo una temporada en donde el equipo de Guardiola fue tumbado, aún siendo considerado el mejor equipo del mundo. ¿Y por quién fue? Por el Inter de Milán, dirigido por José Mourinho. Y en ese equipo habían dos jugadores, hablamos de Wesley Sneijder y Diego Milito. Diego Milito fue el goleador de la UEFA Champions League que ganaron en el 2010, y Wesley Sneijder ese año firmó su mejor temporada, aún sumándole el subcampeonato del mundo con Holanda. Como datico
Datico curioso de esta dupla, tenemos que Wesley Sneijder quedó quinto en el Balón de Oro y Diego Milito ni siquiera fue nominado al premio ni para los 20 primeros, pero Diego Milito se supo compenetrar con el holandés, porque el holandés sabía filtrar pases, tenía una pegada excelsa en la pelota quieta, la piedra angular era Samuel Eto'o, pero cuando Samuel Eto'o no aparecía, estaban estos dos. Hoy en día todos los futbolistas que entran al profesionalismo quieren ser Mbappé, quieren ser Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pero aún así quedan muchos todavía que sueñan con ser Ronaldinho Gaucho, porque Ronaldinho Gaucho era la sonrisa del fútbol, era ese jugador mágico, ese de la fantasía, y a este señor tenía un gran escudero que era Samuel Eto'o. Ganó con el Inter como lo dijimos hace un rato, pero con el Barcelona fue más excelso, fue más fenomenal, porque Samuel Eto'o es ese jugador que lo tenían de relleno, se decía que Guardiola no lo quería, pero en el tiempo de Frank Rijkaard fue el goleador del equipo para levantar la orejona del año 2006. Esta dupla decían que fuera de los campos de fútbol no se llevaban nada bien, cosa rara porque siempre que los veíamos en el campo de fútbol sonreían el uno al otro. Samuel Eto'o sabía atacar los espacios cuando Ronaldinho arrastraba todas las marcas, y no sorprende porque era un elefante, era un león, un digno delantero africano. Y Ronaldinho Gaucho, sin duda para muchos el mejor jugador de la historia, y si no es el mejor de la historia, está ahí detrásito. Increíble dupla, cómo no hacerle un homenaje. Para muchos Batman era el mejor superhéroe y Robin el mejor escudero, y en el mundo del fútbol esto no se escapa porque hay jugadores y hay duplas que no se pueden olvidar. Este fue el culto futbolero de hoy. Sería fantástico que te suscribieras al canal, que le dieras un buen like al video, que activaras la campanita porque me ayudarías a crecer un montón. Nuevamente te agradezco por estar del otro lado y hasta la próxima.